Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Comenzamos. El tema del día de hoy es Sigue avanzando hacia la meta, parte 2. Alumbras mi oscuridad, la montaña frente a mí, la echas al profundo mar, ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hola, les damos la bienvenida al programa de un plan de rescate para la familia. Y bueno, como siempre, es un gusto poder saludarles, es un gusto poder salir y compartir una palabra con ustedes. Saludamos a todos los que ya se están conectando en la estación Ondas de Vida 1440 de AM, y también a todos los que se conectan a esta transmisión a través de las redes sociales, ya sea YouTube o Facebook. Les damos la bienvenida. Queremos hacer en esta hora mención de las líneas telefónicas que tenemos para cada uno de ustedes. Los números son el 271-344-3133 y el 271-344-3134. Asimismo, también tenemos una línea para mensajes de texto, WhatsApp. El número es 272-705-4430. Y bien, en nuestro programa anterior comenzamos con un tema que estuvo titulado Sigue avanzando hacia la meta. Sigue avanzando hacia la meta. Y esta tarde yo leía un pasaje que Pablo le deja por ahí a Timoteo como una recomendación. Y yo lo leí en la versión Palabra de Dios para Todos. Me llamó mucho la atención por el tema que vimos. Y dice, es segunda carta de Timoteo 2, versículo 1. Le dice, Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. A veces hay días en los que nos levantamos y queremos tirar la toalla. Hay días en los que ya no queremos seguir avanzando. Hay días en los que escuchar a veces las noticias, que una nueva variante, que si ahora es Omicron, que si ahora es Delta. Hay veces que el solo escuchar eso te da para abajo. Pero la recomendación que aquí Pablo le tira a Timoteo le dice, saca fuerzas del generoso amor que tenemos por pertenecer a Jesucristo. Y yo creo que no le está diciendo que Jesucristo sea tu última opción para avanzar, sino que Jesucristo, Timoteo, tiene que ser tu primera opción para seguir adelante, tu primera opción para ir y seguir avanzando, aunque ya no queden fuerzas humanas. En Jesucristo hay fuerzas para seguir avanzando. Así es de que con este pasaje que yo veía, yo le quiero dejar el lugar al doctor Roberto Torres para continuar con este tema. Adelante. Sí, gracias, Sergio. ¿Qué te parece si con base en lo que acabas de compartir empezamos con oración?
Amén. Adelante. Sí. Padre, es en el nombre de Jesucristo en quien nos presentamos delante de ti, agradecidos por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, de que es en tu Hijo, Señor, en que día a día, Señor, nuestras fuerzas son renovadas, nuestras fuerzas, Señor, son aumentadas, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias porque en tu Hijo Jesucristo, Señor, encontramos esa plenitud para el día a día, Señor. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, amigos, Señor, que se conectan a esta transmisión y declaramos, Señor, que es una palabra viva, Señor Padre, que tú has preparado para cada uno de ellos y que sea tu Espíritu Santo el único que tome de lo tuyo, Señor, y nos lo dé a conocer. Te honramos y te bendecimos como Señor de todo en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, amén. Sergio, ¿por qué no nos proyectas exactamente el pasaje que nos acabas de mencionar en la versión seleccionada por ti? Ok. Si nos ayudas, Carlos, es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Palabra de Dios para todos. Esto está en la NBI. Fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Ok. Un buen soldado de Jesucristo, Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Wow. ¿Cómo lo encontraste, Sergio? Bueno, yo estaba leyendo la carta a Timoteo desde el 1 y cuando pasé al 2 lo encontré, pero sí me detuve en esa parte en específico de saca fuerzas. Yo no sé cómo lo estaría viendo Pablo a Timoteo o qué había visto en él para decirle saca fuerzas del amor de Jesucristo que hay en ti. Uh-huh. Yo veo lo siguiente. Para llegar a ser un buen soldado, es más, mira, quiero aterrizarlo a nivel práctico. ¿Qué necesita un joven para llegar a ser un buen soldado del ejército mexicano? ¿O qué necesita un joven para llegar a ser un buen soldado del ejército estadounidense o de cualquier país? Porque los ejércitos, no importa de qué país sean, tienen un propósito. Pero una cosa es hacer el intento para ser un soldado del ejército y la otra cosa es haber llegado a ser un soldado del ejército. Fíjate que en una ocasión yo me acuerdo que estaba yo platicando con el hermano Félix García, que ya está en la presencia del Señor, hablando sobre cómo llegar a ser un buen soldado del ejército mexicano. Y me decía, hermano, lo primero que nos enseñan en el ejército es a obedecer. Y empezamos desde abajo. Es a obedecer. Cuando nosotros trasladamos el término soldado de Jesucristo, yo creo que el punto clave es el que se considera o a quien Jesucristo considera un buen soldado, es aquel verdaderamente que está sujeto al mandato del Señor. Es aquel que sabe obedecer. Y me acuerdo que platicando con él, dice, pues me comentaba, decía, no, a veces no entendemos por qué tenemos que hacer algo, pero se nos ordenó. Los que ignoramos verdaderamente en qué consiste la preparación para llegar a ser un buen soldado, realmente
nunca traté de hacerlo, aunque hice mi servicio militar, pues cuando teníamos 18 años de edad. Realmente no tenemos la madurez para poder comprender este punto clave. Aprender a obedecer. Comprendas o no comprendas lo que tu superior te ordena, hay que hacerlo. Lo triste es que cuando pertenecemos como ciudadanos del reino, al reino de los cielos, y el Señor nos da una orden, muchas veces no lo hacemos porque nosotros consideramos que no está bien, que algo hay mal, que hay un error. Y realmente es donde nosotros nos detenemos en un momento dado y no permitimos que el Señor siga formándonos como auténticos soldados de Él. Si algo resalta el Señor en los libros que hablan de su ministerio, que son Evangelios según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan, es que Él dependía 100% de nuestro Padre Dios. Momentos difíciles, sí. Vete tú a los capítulos que hablan después de la última cena, cómo se fue al Monte de los Olivos a orar y cómo verdaderamente estaba pasando por una verdadera crisis. Sin embargo, no contradecía la orden. Apelaba, dice Hebreos, al que lo podía haber librado de la muerte. Yo creo que el problema fundamental, Sergio, para ser un buen soldado de Jesucristo, tal como lo menciona aquí el apóstol Pablo, es que Timoteo había sido seleccionado por el apóstol Pablo para que lo acompañara en su viaje misionero. Yo recuerdo que ahí en Hechos, en Timoteo dice que tenía muy buen prestigio, que era hijo de madre judía y de padre griego, y realmente Pablo lo vio tan buen elemento que se lo llevó a la milicia, podríamos decir, y realmente lo estuvo entrenando, le estuvo enseñando y luego lo dejó a cargo de una obra. Pero, Sergio, aquí cabe una pregunta. Todos los jóvenes que ingresan al ejército mexicano algún día dudan de haber tomado una buena decisión. Los que seguimos a Jesucristo dudamos algún día de haber tomado una mala decisión. Te lo digo porque esta mañana yo conducía para la oficina y iba platicando con el Señor y de repente le digo, bueno, es que creer verdaderamente con toda nuestra fe que tú descendiste del cielo para estar aquí en la tierra, no es fácil. Sin el regalo de la fe, no es fácil. Nosotros somos verdaderamente privilegiados porque el regalo de la fe está presente. No cualquiera, exactamente. Entonces, otros, tú lo mencionas en estos niveles de los tiempos que estamos viviendo y muchos van a decir, ay, pues, pobre cuate, ¿no? Ya lo enajenaron. Y realmente el problema y la brecha se va profundizando. En Europa, ayer mi esposa escuchaba que a partir de ya de noviembre iba a haber un desfile de Santa Claus para que los niños tuvieran esperanza y que no fueran a creer que Santa Claus no iba a llegar por la pandemia. Pero la manera como presentaban a Santa Claus era como el personaje más importante de la Navidad. Y nunca mencionan a Dios, nunca mencionan a Jesucristo.
todo esto necesitamos comprenderlo porque realmente el ataque del ateísmo es muy fuerte. Pero además el enemigo se encarga de levantarte gente a tu alrededor que se burla cuando tú manifiestas tu fe. Y esto no es nuevo. Simplemente si vemos el ministerio del Señor Jesucristo, fíjate cómo lo desechaban, cómo le levantaban falsos, cómo lo acusaban de mentiroso, lo llegaron a acusar de asociado con Satanás. Y dijeron, no, pues este viene de parte de Satanás, porque si saca demonios, pues es Satanás. Y él dijo, oigan, espérense, pues no, es al revés. Satanás no va a dividir su propio reino. Pero bueno, todo lo que él vivió, a veces no tenemos el tiempo de analizarlo práctica y sencillamente. Por eso, ahorita que tú nos leías el pasaje, yo dije, un buen soldado de Jesucristo. ¿Cuáles son las características que el apóstol Pablo debió haber visto a Timoteo para calificarlo como un buen soldado de Jesucristo? Y un buen soldado de Jesucristo tiene todo el derecho también de que de repente el diablo te ataca con dudas, sobre todo en puntos básicos de nuestra fe. A veces nos ataca con dudas cuando realmente el mundo nos confronta entre lo que dice el Señor y lo que el mundo ofrece. Y realmente muchos se quedan en el camino, no logran el calificativo de buen soldado de Jesucristo. Pero una persona que ingresa al ejército mexicano todos los días recibe enseñanza. Desde que entra, tiene, digamos, un programa que seguir cada día, tiene instrucción cada día, pero fíjate que se apartan del mundo, se meten al ejército mexicano y a partir de allí, la agenda del que ingresa pasa a poder del Estado, del mismo ejército mexicano. Cuando Jesucristo nos llama, nos dice, ok, renuncia al mundo. Para que verdaderamente puedas recibir la instrucción correcta en el tiempo correcto, lo cual te llevará a una verdadera formación de un hijo de Dios. El asunto es que cuando nos presentaron a Jesucristo, nos presentaron a un Salvador, pero nunca nos introdujeron en el principio de entregarle todo, especialmente la agenda. Y aquí es donde el diablo se aprovecha, Sergio, porque dice, nos hace creer, si ya te agarraron, maestro, ya te agarraron, y no te van a soltar. Entonces, el diablo se encarga de quitarnos la buena intención con la amenaza de que nos vamos a convertir en religiosos que ni la mirada levantan, religiosos que ya se les terminó su libertad, que ya no podemos ver el mundo, religiosos que verdaderamente ya no hablan con nadie porque ya son de Cristo, y una sarta de prácticas que verdaderamente por mal entendido llevamos a cabo. Ser un buen soldado de Jesucristo requiere preparación. Requiere preparación, porque lo primero es aprender a obedecer. Segundo, ¿qué tanto estoy dispuesto a dejar de este mundo para que Jesucristo me forme? Y aquí vuelvo a repetir, aquí es donde el diablo se mete. Te va a sacar de trabajar. Tú que estudiaste en la universidad de esto, ¿dónde va a aterrizar tu carrera? ¿Quién te va a mantener? ¿Quién te va a sostener? ¿A dónde te van a meter?
Y ahí es donde empieza el diablo como un acicate, duro y duro y duro. Si nosotros no entendemos y comprendemos que verdaderamente cuando nos afiliamos al reino de los cielos es para reconocer una sola autoridad en los cielos y en la tierra. Punto. Pero fíjate lo increíble. La autoridad del ejército mexicano se manifiesta desde la frontera norte hasta la frontera sur, pero el ejército mexicano no tiene autoridad para meterse en otros países o en otras naciones. La autoridad es limitada. Y fíjate, cuando nosotros pertenecemos al reino de los cielos, nuestra autoridad no está limitada. Donde estés, representas al gobierno del reino de los cielos. Amén. Donde estés, no importa el país más lejano donde andes, donde tú pones los pies, ahí está manifestado el reino. Porque tú, bajo el gobierno del Señor, estás representando al Señor donde quiera que tú estés. Y esto es clave. Lamentablemente esto no nos lo explican. Lamentablemente esto es lo que el Señor nos está exigiendo día tras día en este tiempo. Es donde verdaderamente nosotros chocamos con las exigencias del Señor. Pero realmente se está estrechando tanto el camino que el que no pase el examen se va a quedar. Ya no podemos. Podemos escuchar al Señor, podemos participar en actividades, podemos decir, sí, espérame, ¿qué tanto obedeces al Señor? ¿Qué tanto estás disponible para el Señor? ¿Qué tanto le permites al Señor que te forme día tras día? No, es que no hay tiempo. Yo por eso los domingos, o yo por eso los jueves, o yo por eso los martes. No. Cuando uno se mete al ejército mexicano, todos los días recibes enseñanza. Todos los días recibes instrucción. Ahí no hay con que ahorita vengo, se me hizo tarde. No. Cuando tú juras lealtad al ejército, es porque te vas a entregar con todo. Entonces, ¿por qué cuando le juras lealtad a Jesucristo no le cumples con nada? Es sencillo. Me hacía pensar cuando te escuchaba cómo te había impactado esta parte. A mí me impactó la palabra soldado. Sergio, yo puedo barrer y trapear el piso de donde nos reunimos, pero no por eso soy un buen soldado. No lo soy. Yo puedo cargar el equipo profesional que utilizamos para transmitir estas pláticas, pero no porque ayudo, soy un buen soldado. Ser un buen soldado implica todo. Y no estoy diciendo que desde que te decides a seguir a Jesucristo, en ese momento ya eres un buen soldado, ¿no? Ahí empieza nuestro tiempo de preparación para ser un buen soldado de Jesucristo. O sea, el que pelea las batallas bajo el gobierno de Jesucristo. Pelear las batallas bajo el gobierno de Jesucristo, híjole, no alcanzamos ni a digerirlo, ni a comprenderlo verdaderamente. ¿Por qué? Porque en una batalla interviene mi manera de pensar y mi propia estrategia de cómo vencer. Y la estrategia que debe estar por encima de todo pensamiento humano, que es la estrategia del Señor. Por eso cuando decíamos, bueno, ¿qué debió haber hecho Timoteo para ser llamado por el apóstol Pablo un buen soldado? Y fíjate que lleva el calificativo de buen, no un soldado cualquiera, un buen soldado de Jesucristo. Saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da
por pertenecer a Jesucristo. Imposible, Sergio. Imposible de ponerlo en práctica, imposible de entenderlo si verdaderamente no nos detenemos a pensar lo que es un buen soldado. Increíble. Solo que me queda decirte, te lo reveló el Espíritu, mi hermano, te lo reveló. Porque cómo sacar fuerzas del generoso amor que Dios nos da cuando yo no tengo ese amor. ¿Cómo vas a sacar fuerza del generoso amor que Dios nos da cuando ese verdadero amor no reposa en ti? Si no perteneces a Jesús. Olvídate. Pertenecer a Jesucristo. El apóstol Juan es muy claro en el capítulo 4 y el capítulo 3 de su primera carta, de su primera epístola, cuando nos habla acerca del amor. Dice que nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Sergio, para poder recibir la descarga del amor del Señor, no es porque levanto la mano y digo yo. No, es porque verdaderamente reunimos las condiciones espirituales suficientes para que el Señor nos confíe a su Espíritu Santo. Es ahí la diferencia. Qué lindo tema, ¿no? Saca fuerza el generoso amor de Dios que nos da por pertenecer a Jesucristo. Habla de pertenecer a Jesucristo. Fíjate, habla de pertenencia. Sergio, yo creo que lo que tú tienes que te pertenece es porque tienes la autoridad legítima de un bien. Hablamos de un coche, hablamos de tu casa, Pues Él nos redimió. hablamos de tu compañera, tu esposa, no porque te pertenezca, sino porque sabes que realmente legalmente el Señor te la entregó. Pero pertenecer a Jesucristo es que somos de Él, es decir, voy a hablar burdamente, ya le endosamos la factura de nuestra vida. Nos compró por precio. ¿Cómo lo escribe el apóstol Pablo? ¿Tú te acuerdas? Dice, fuimos comprados a precio de sangre inocente. Wow. El diablo no nos va a permitir, Sergio. Pero nos olvidamos de un principio. El Creador que hizo los cielos y la tierra es el que tiene toda autoridad en su creación. Si el hombre fue creado por Dios a imagen y semejanza de Dios y fue formado del polvo de la tierra y a ese hombre le sopló su aliento de vida, que es el Espíritu Santo, entonces el hombre le pertenece. Pero tengo una pregunta rápida, Sergio. En el momento que el hombre le dio la espalda a Dios y que Dios le retiró su espíritu, ¿el hombre deja de pertenecer a Dios? Pues no, sigue perteneciéndole, pero se gobierna solo. Es lo mismo, Sergio, en casa. El hijo dice, ya no quiero nada contigo, voy a salir de casa, yo voy a establecer mi propio hogar, hasta luego. No deja de ser tu hijo. Es exactamente el mismo principio. El engaño del diablo es que el hombre cree que él es dueño de su vida. Y ahí es donde lo tiene metido en el infierno, ¿eh? Y cuando lo tiene bien tomado, no va a ser fácil que lo saque. Por eso, pertenecer a Jesucristo. El punto clave es pertenecer a Jesucristo. Bueno, si realmente yo soy creación de Dios, yo soy formación de Dios y yo le pertenezco a Dios, dice Jesucristo, pues todo esto me lo ha dado Dios en los cielos y en la tierra.
y algún día se lo va a devolver al Padre cuando todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así lo dice la primera de los Corintios 15. Es muy serio seguir a Jesucristo. De verdad, es muy serio. Yo creo que ya llegó el momento de confrontarnos y si con qué seriedad estoy tomando a Jesucristo. ¿Con qué seriedad digo que estoy caminando con Él? Hoy quiero compartir un poquito sobre el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Hoy quiero tomar esto por el tema, sigue avanzando hacia la meta. Si nos ilustras, Sergio, por ahí con un par de slides que seleccionamos el domingo, podríamos hacer un resumen rápido, introductorio, para ver el caso de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Ahí tenemos. ¿Tú recuerdas lo que platicamos, Sergio? Haznos un resumen, ándale. Sí. Bueno, conversamos acerca de estos slides sobre lo importante que era poder seguir avanzando, lo complicado que era muchas veces ya el estar escalando y que te quedaras sin fuerzas, lo importante también que era de que hubiera ese compañero que te jalaba, que te daba la mano. En otro de los slides estaba uno anclado hacia una roca y estaba casi volando, entonces pues hacíamos esa comparativa con que pues esa roca a la que estás anclado pues tiene que ser Jesucristo, y aunque esté volando, vas a estar firme y cimentado ahí. Entonces, pues digo, en resumidas palabras, ese es el punto de este slide. Hicimos mucho esa comparativa. ¿Te acuerdas que yo les propuse algo? Les dije, bueno, vamos a proponerlo de la siguiente manera. Yo, a la persona que está arriba, le voy a decir el padre de familia. Sí. Y el que está abajo, le voy a llamar la familia. El padre de familia tomando de la mano a la familia para subirlo a más. Pero aparte de eso, ayudarlo a vencer. Porque si tú y yo vemos el dibujo, fíjate cómo está a un punto de caerse este cuate, ya tiene un pie volando. Pero si el que está dando la mano no tiene ni la fuerza, ni la autoridad, ni está bien plantado en la tierra, no va a poder ser de ayuda. Es más, se van a caer todos. Pero quiero detenerme un poquito en esto, Sergio. No es una montaña fácil. Yo veo al fondo una serie de términos en donde veo montañas más pequeñas. Es decir, y quiero meterme en la sencillez de un análisis. Y puedo hacerte una pregunta. ¿Tú crees que sin entrenamiento uno de ellos se atrevió a subir? No. Entonces, si la respuesta es no, significa que recibió un entrenamiento. ¿El entrenamiento crees que llegó rápido o tiene una etapa? Mejor dicho, tiene varias fases de aprendizaje y de entrenamiento. Fíjate que cuando recién casados, Neus y yo, pues el ambiente de mi suegro en el club fotográfico al que pertenecía era siempre estar tomando fotografías y los domingos siempre se iban en excursiones a tomar buenas fotos, etcétera. Pero yo me acerqué a uno de ellos que era escalador, le dije, oye, me gustaría subir al Popo.
Me dijo, ¿tienes condición? Ay, pues me hizo temblar, mano. O sea, acabábamos de terminar la carrera, andas todo ojeroso, todo cansado y luego llegó la boda y pues condición, a qué horas vas al gimnasio, a qué horas corres, a qué horas te preparas, o sacas la carrera o qué vas a hacer, ¿no? Bueno, aparte del trabajo. Me dijo, ¿tienes condición? Digo, no, no creo. Digo, no me considero muy malo en condición, pero no estoy. Ok, me dijo, déjame pensar y yo te pongo una tarea. Y así. Entonces, yo recuerdo que la siguiente vez que lo vi, me dijo, oye, ya pensé algo, fíjate que vas a ponerte a caminar con un cronómetro. Y me dio las instrucciones de cómo caminar con un cronómetro, cómo ir apresurando el paso, cómo irme acostumbrando, mejor dicho, entrenándome para que mi cuerpo se fuera habituando a la caminata. Dice, y después de 15 días de que te estés cronometrando todos los días, dice, vas a entrenar media hora, mínimo media hora te vas a entrenar. Y poco a poco vas a ir subiéndole, corres esto y lo otro. Y luego ya que cumplas con todo eso me dices y te voy a señalar a dónde puedes empezar a escalar y cómo. Entonces, era tan largo el plan, Sergio, que nunca lo pude llevar adelante. Me motivó a caminar, me motivó a correr, pero realmente llevar un plan detallado de formación implicaba mucho tiempo que yo no tenía. Nunca lo logré. Nunca pude. ¿Por qué te digo esto? Porque si estos ya andan en ciertas alturas, es porque lo que están reflejando allí es un plan de preparación, un plan dedicado a fortalecer su cuerpo físico. Para llegar allí, Sergio, hay muchos secretos. Tienes que aprender a conocer el clima. Tienes que tener un equipo adecuado. Mira, cuando éramos novios, Neus y yo, que iba con mi suegro y la familia a tomar fotos a la nieve en aquel tiempo, en estos tiempos caía la nieve allí entre el Ixta y el Popocatépetl. Y entonces, una vez que cayó una gran nevada, dijimos, hay que ir, y él nos llevó. Y me acuerdo muy bien que me dijo, oye, ¿tú tienes zapatos apropiables? No, yo nunca me imaginé que íbamos a la nieve. Me dijo, híjole, pues entonces no metas tu pie en la nieve. Vete por los laditos, porque si no, se te van a humedecer los tenis, los zapatos, dice, y no vas a aguantar los pies. Yo recuerdo que los zapatos que ellos usaban eran zapatos especiales. Fíjate, desde allí comenzaba todo, el equipamiento, primeramente con lo que necesitas. Cuando tú te quieres dedicar a cualquier actividad para sobresalir, lo que necesitas es tiempo, dedicación, pero sobre todo, una plena convicción. Si tú no estás convencido, no vas a poder. Y yo recuerdo que en un domingo, que andábamos allá en la parte alta de la montaña, llegó un camión escolar lleno de monjitas a ver la nieve. No sabes qué sufrimiento. Se bajaban con sus zapatitos, se les enterraban en la nieve y ya no hallaban qué hacer. Pero llevaban medias. Sergio, ¿a quién se le ocurre ir a ver la nieve con medias, con zapato bajo? No conocían. No conocían absolutamente nada. Simplemente es la emoción, como cuando yo abracé la emoción, voy a ir a la nieve. Yo vengo de tierra tropical, Sergio, imagínate que me llevan a ver la nieve, pues para mí es algo nuevo. El desconocimiento. Muchas veces nosotros corremos a Jesucristo sin haber tenido el conocimiento de lo que representa seguir a Jesucristo. Porque tiene que ser una decisión valiente. Tiene que ser una decisión tomada desde lo más íntimo de nuestro ser y decir, ok, número 1, voy a conocer en qué consiste el plan de Dios.
tengo necesidad de conocerlo, pero yo quiero meterme a conocer. ¿Dónde lo leo? Bueno, pues en la Biblia está el plan de Dios. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meterte en la enseñanza de la Biblia para que se te vaya revelando cuál es el plan de Dios en rescate a la humanidad. Muchas veces hay gente que dice, bueno, yo ya sé, digamos, la fórmula, el rescate de la humanidad. Sí, pero espérame, explícame lo que es rescate y por qué rescate. Si no hay revelación, Sergio, no puedes comprender. Si no hay revelación, no puedes entender lo que tú te vas a meter. El problema es ese. El problema es que cuando Dios presenta un plan diferente, la verdad es que la gente no quiere dar el paso a lo nuevo. La gente quiere permanecer en el punto clave en donde se encontraba cuando la pandemia fue declarada. Y se la pasa esperando que acabe el problema para regresar al punto original y continuar con un plan determinado por él. Digo, un plan determinado por él, Sergio, porque fíjate que cuando lees la vida de Jesucristo, nunca regresó a lo mismo, siempre era para adelante. Los que se le regresaron es porque fueron confrontados, ni modo. No resistieron y dejaron de seguirlo. Todo esto tiene que ver, por eso era la importancia. Sigue avanzando hacia la meta. La cuarentena te bloqueó, sigue avanzando hasta la meta. No puedes detenerte. Es muy, muy importante. Pero sí era un punto clave ponernos a reflexionar qué camino han recorrido estos dos escaladores para llegar hasta el punto en que los capta la cámara, en que los capta el que diseñó. Hay un camino. Muchas veces, bueno, yo aprendí viendo, me invitaron a subir un poquito, pero es muy peligroso subir a las alturas cuando no tienes la condición física adecuada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente te va a fallar la condición física, te vas a sentir mal, te vas a sentir que te mareas, te vas a sentir sin ganas, porque pues entre más subes, menos oxígeno y mayor preparación necesitas. Todo esto se requiere, ¿no? Entonces, para ser un buen soldado de Jesucristo hay que recibir un entrenamiento, pero un entrenamiento con pleno conocimiento de a dónde quiero ir y a dónde quiero llegar. Por eso, Sergio, con base en esto, quiero platicarlo. Mira, sería muy largo estarlo proyectando, porque no acabaríamos. Nos llevaría meses estar analizando versículo por versículo, pero quiero empezar con plática, con ayuda. Acuérdense que hoy, los martes, es un estudio. Y en el estudio, cualquiera puede ser cuestionado, cualquiera puede ser preguntado y punto. Nada más que yo ahorita que antes de comenzar me llegaba un pensamiento que necesito liberar. Mira, Sergio, cuando fuimos a la escuela, nos asustaban con los exámenes. De tal manera que cuando se anunciaban exámenes, automáticamente entrábamos en pánico. Siempre vimos al examen como nocivo. Cuando ya creces, cuando ya estamos maduritos, ya podemos hablar de exámenes. Entonces, ya que estás ahí en la pantalla, te hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito de tener un examen en el colegio? Evaluar tu aprovechamiento, tus conocimientos adquiridos y ver lo aprendido. ¿Perdón? Evaluar lo aprendido durante el periodo, el ciclo que se vio.
Sí, porque te están impartiendo una materia y de repente dicen, a ver, vamos a evaluar dónde andas, ¿no? ¿Por qué nos da tanto miedo, Sergio? Porque ando mal. Sí. No, pues, No, a lo mejor porque sientes que se te olvida o no hay preparación, no lo volviste a repasar. Exacto, pero fíjate cómo todo el punto clave es el miedo que le tenemos a los exámenes. Ujú. Ay, si no apruebo me voy a ir mal con papá. Ay, ¿qué van a decir de mí? Ay, ¿cómo es posible? Pero fíjate que si tomamos el término examen desde un punto de vista positivo, es en qué nivel estás. ¿Por qué cuando el médico nos dice, te voy a hacer un examen de sangre, no tiemblo igual? ¿Por qué no pierdo el sueño cuando el médico me dice, te voy a hacer un análisis de orina o te voy a hacer un chequeo general de tu cuerpo? ¿Por qué no temblamos igual que en la escuela cuando nos dicen examen? Sergio, los que tenemos la experiencia de haber enseñado, realmente el examen también prueba la capacidad del maestro. Ujú. Y tú sabes que en las carreras profesionales hay maestros que son todo menos maestros y cómo se ufanan de reprobar gente. Cómo el concepto está mal comunicado. No se trata de a cuántos deseché llamándolos fracasados. Porque yo tomo un alumno en un nivel y mi labor de maestro es llevarlo a más. Claro, si el maestro no asiste, si el alumno no asiste, pues nunca va a prosperar. Va a tener una plataforma, digamos, de 6º año de primaria. Cuando realmente ya debe de tener una plataforma de 1º de secundaria si es que está a punto de terminar primero. Entonces, cuando nosotros vemos los exámenes, yo quiero cambiar la mentalidad de los papis que tienen niños jóvenes en la escuela y decir, a ver, ¿en qué nivel estás en la escuela? Porque fíjate que el niño no reprueba el examen. Y mira, la palabra reprobar, hermano, es condenante el término. El niño no reprueba el examen. El niño te está mostrando cuál es el nivel en el que está. No reprueba. Pero son los términos asesinos que matan al niño. Eso no debe existir. Cuando hay verdaderamente una comprensión de cuál es el propósito. Yo no puedo juzgar a un niño cuando realmente el niño está viviendo situaciones en la familia muy difíciles. No tiene paz. Yo no puedo condenar a un niño cuando realmente el niño está totalmente distraído. Fíjate que, pues tú sabes que nos hemos dedicado por años a la familia, pero una de las cosas que tuvimos que aprender mi esposa y yo desde el principio era entender el comportamiento de un niño. Fíjate que un niño cuando ve demasiados problemas entre papá y mamá, no quiere ir a la escuela. Y yo no entendía por qué. Es forzado a ir a la escuela, pero el niño no quiere ir a la escuela. ¿Por qué razón? Porque el niño tiene miedo de que si se va a la escuela, cuando regrese, a lo mejor ya no hay papá. Es increíble. Pero si esto no lo valoras, si esto verdaderamente no lo entiendes y no lo comprendes, entonces estás condenando y estás matando a un niño con un potencial puesto por Dios para el éxito y realmente somos los encargados de destruirlo. Es impresionante. Entonces, el comportamiento de un niño tiene perspectivas.
¿Desde qué plataforma? O sea, nosotros no estamos como maestros para condenar al niño. Nosotros estamos para formar un niño. Eso el día que papá lo entiende, el día que mamá lo entiende, no va a entregar al niño a que se lo forme una guardería. No, no es así. El maltrato que reciben, los abusos que reciben, las amenazas que reciben, todo es cruel. Pero como la sociedad nos lleva hacia allá, como la sociedad nos va metiendo en la mente que es importante que las guarderías, espérame, en la guardería interviene mucha gente para formar un niño. La pregunta, ¿quién va a ser el papel de mamá? ¿Quién va a ser el papel de papá? Porque la mamá lo entrega a las 7 de la mañana y lo recoge a las 6 de la tarde, pues, ¿y la mamá qué? Ah, no, pues la mamá es ella. No, no es cierto. La mamá no es. Esa es una señora que lo baña y que le da el biberón. Pero que sea la madre, pues no, lo parió. Ah, pues sí, lo parió. Los que ahora ya no hay partos, ahora todo es cesárea, porque todo ahí viene mal el niño. No hubiera humanidad, hermano, antes de todo este tiempo. Pero bueno, todo esto te lo platico porque es exactamente lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor no es un mal maestro. El Señor nos confronta con nuestro pasado. El Señor sabe de dónde venimos. El Señor sabe cómo fuimos formados. El Señor sabe lo que necesitamos. A veces lo que necesitamos es una dosis de amor, pero qué vacuna del COVID ni qué nada, una jeringota llena de amor, pero entonces tienes otro problema. Si ese niño nunca recibió amor, ¿cómo ahora se lo quieres inyectar? No se puede. Esta es la consecuencia de cuando Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios. Si nosotros no lo entendemos, no podemos comprender a qué vino Jesucristo. No deja de ser más que una simple religión de fórmulas, de aprendizaje de versículos de memoria. Sergio, es muy serio, man. Es muy, muy serio el papel del Señor. Por eso quiero compartir sobre el pueblo de Israel. Porque el domingo, bueno, para la madrugada del domingo comencé a verlo de manera diferente. Tú sabes que lo hemos usado, lo hemos compartido, hemos sacado pasajes, años de analizarlo, de tratarlo, pero hoy voy a tratar de darle un enfoque un poco diferente, o un mucho diferente, podríamos decir. Número 1, miren, agarren un lápiz, agarren una hojita y por favor anótenlo para que ustedes lo lean, porque lo que yo les voy a leer es el resumen de muchas páginas y realmente no hay manera de podernos detener para analizar todo. Entonces, todo comienza, y mira, todo comienza cuando el Señor permite que José sea atacado por sus hermanos. Unos de ellos quisieron matarlo. Hubo uno que dijo, no lo vamos a matar. Es nuestro hermano y además, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre? Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.